También dinero de Odebrecht llegó a un exministro, se llama Pedro Merizal, el exministro, que recibió pagos de Odebrecht en 2013 a manera de coima, dice el Universo. También las notarías podrán ahora registrar los divorcios de parejas con hijos, dice la nota. También otro titular, 2 semanas sin hoja de ruta en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lleva 15 días sin funciones, pero aún no puede designar a su personal internos por las fricciones que hay entre sus 7 miembros. También otro titular, otro crimen atroz contra una mujer. Pobladores de La Troncal en Cañar hallaron ayer el cadáver de otra mujer abandonado en un saco entre la maleza. Lamentablemente esto, ¿no? Y finalmente en el campo deportivo, una evaluación futuro del bolillo. Se discute qué va a hacer ahora la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol respecto a si mantiene o no el contrato con Hernán Darío Gómez, director técnico de la TRI. Esto luego de los resultados de la Copa América, donde no pudimos clasificar a la siguiente ronda. Estos son los titulares que hemos leído de los diarios guayaquileños que se editan a nivel nacional. Estamos hablando del diario El Universo, el mayor diario nacional, y El Expreso de Guayaquil, estimado Stalin. Gracias, mi querido Alcides. Hay preocupaciones en algunos aspectos de instituciones del Estado y fundamentalmente una preocupación que concita la atención y la opinión ciudadana es la permanencia y vigencia del Consejo de Participación Ciudadana. Distintos frentes están abiertos en el afán de que esta institución, que es el Consejo de Participación Ciudadana, desaparezca. Pero hay uno, aunque parezca contradictorio, el más interesado en que desaparezca. El Consejo de Participación Ciudadana es su representante y presidente, el señor Tuárez. Es una manera de caballo de Troya, es una manera de dinamitar, está dinamitando, ¿no?, la institucionalidad que lo ha acogido en esa representación como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Pero aquí hay una carrera de juegos de intereses de la permanencia, vigencia o no de la institucionalidad y su representación. El día de ayer, en la sesión del Consejo de Participación Ciudadana y durante toda esta semana, se ha evidenciado confrontaciones y un divisionismo entre la mayoría y la minoría, ¿no?, que la minoría ha presentado y ha pedido al Contralor General del Estado que haga un examen especial sobre el procedimiento de calificación y procesos de elección, ¿no?, de todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Pero en medio de este pedido, las huestes del señor Tuárez proclamaron la consigna de que fuera el Contralor y que se nombre al Contralor. Entonces esto es Phoenix, por puesta de mano o oreja, como dice la hípica, ganó por una oreja o ganó por una cabeza. ¿Por qué? Porque se hace el examen especial y encuentran que el proceso de designación y calificación para candidatura y luego para elección fue viciado de nulidad o aparecen algunas inconformidades de orden reglamentario para el proceso de calificación y elección de esas dignidades, será entonces el el Contralor el que pida la destitución del señor Tuárez. ¿Qué le parece, mi querido amigo? Para que vea por dónde va la cosa. Porque si hay responsabilidad, como ha ocurrido en otros casos, el Contralor puede incluir en su informe la destitución de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y por qué le digo esto? Es casi tan necesario que así sea, y le voy a decir por qué. Porque si no lo hace, el Consejo de Participación Ciudadana le nombra
nombra a un nuego contralor. Y destituye a Celi. Entonces, señores, ya entendimos. Primero? Bueno, ya ahora está claro el panorama. Para que vean en qué circunstancias estamos. Luego, se apresura la Asamblea Nacional, ¿no es cierto?, a recoger y a copiar las reformas en el orden constitucional, que evidentemente tienen que hacerse en un solo paquete. Pero hay tanta dispersión en la propuesta que eso obstaculiza una dinámica rápida para el análisis de cuáles son las reformas constitucionales que se va a realizar. Pero le voy a decir una cosa, la premura de esta reforma, ¿sabe qué es? Consejo de Participación Ciudadana. ¿Respecto a qué? En ese caso no que desaparezca o que aparezca. En ese caso, en la Asamblea Nacional, es respecto a las funciones que tiene asignado el Consejo de Participación Ciudadana. Dos frentes que están. Y el tercer frente es el más legítimo en el orden democrático. Es la consulta popular. La consulta popular, que entre otras cosas y otras preguntas deberá preguntarse al ciudadano: ¿quiere usted que desaparezca de la estructura del Estado el Consejo de Participación Ciudadana? Y no de la estructura del Estado, sino de la función de transparencia. Porque el Consejo de Participación Ciudadana, señores, es parte de la función de transparencia. Claro. ¿Ya? No es como que la gente cree que el Consejo de Participación Ciudadana es una función que es un poder del Estado. No, señor, es una función y es parte de la función de transparencia. ¿Ok? Para estar claro. Sobre este tema se debate que el Consejo de Participación no puede ser desaparecido porque a través de una consulta, porque es parte de la estructura del Estado. No, señores. La consulta debe de estar orientada en que si debe existir o no debe existir. Y luego de eso se buscará el mecanismo de cómo tiene que hacerse cumplir la voluntad soberana. De tal manera que lo que preocupa, mi querido Alcide, y le voy a decir algo que a mí me preocupa y que también a usted le va a preocupar y vamos a coincidir, sí, es que estamos en un franco retroceso de la reinstitucionalización del Estado. Lo que parecía ser que íbamos, mientras existía el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, parecía ser que íbamos y avanzamos en una reinstitucionalización. Hoy, con todo lo que se evidencia, con la manipulación, los juegos de intereses, los roles que juegan cada una de estas instituciones, pareciera ser que volvemos al mismo menú de hace muchísimos años, ¿no?, del toma y daca, del reparto, del cálculo, y nos alejamos del interés de la nación y del país. Y sobre pretexto de la democracia y de la participación ciudadana, se arrean banderas, se arrean programas, se desconocen posiciones participativas y roles institucionales que están establecidos en el Estado y que van orientados a llegar a una consulta y luego deberá ser a una reforma constitucional o a una constituyente. Realmente el país se debate o está inmerso en un escenario muy inestable y muy difuso. Ni reinstitucionalización que impacta a un proceso de gobernabilidad. Pero por otro lado, hay esfuerzo del gobierno nacional de dar el resultado del diálogo nacional. ¿Cómo tú llevas a la práctica un diálogo nacional con sus resultados? Los resultados, ¿cómo los llegas a la práctica? Si no tienes gobernabilidad, si tienes inestabilidad institucional. Es preocupante porque hay mucha gente interesada en que este estado de inestabilidad cada vez se propague con mayor intensidad. Y junto a esto, el tema de la corrupción, que hoy está involucrando no solamente a aquellos que decíamos que eran los corruptos del gobierno anterior, sino que también aparecen autoridades que están en funciones e institucionalidades que están vigentes, que también están involucradas en estos procesos de corrupción. Entonces aquí, señores, ese tema de sálvese el que él pueda, y todos están y todos son, realmente es una cosa impresionante. Y por último, la lentitud de la justicia. Y le voy a decir otra cosa. Todo esto está
tan enredado y tramado que ya viene pues por parte del Consejo de la Judicatura la evaluación a la Corte de Justicia. No. ¿Y qué dice la Corte de Justicia? Mira, si tú me evalúas y en la primera evaluación me destituyen, no, ¿sabes lo que va a pasar, no? También la Corte de Justicia, mientras esto ocurre, va a cerrar el paso a todo lo que significa los juicios contra los corruptos y favorecer, porque se dice que ahí está todo el entramado de los intereses de aquellos jueces que dejaron en el gobierno anterior, ¿no es cierto? Y que ahí está garantizándose la impunidad. Eso es lo que dice. Entonces, ¿cuál ha sido un poco la salida salomónica? ¿Qué pretenden hacer? Y verá, estoy haciendo un análisis de coyuntura, pero también una simulación de escenario. Van a llegar a un acuerdo. ¿Y el acuerdo cuál cree que podría ser? La primera evaluación, que es una evaluación de cómo es de contenidos en términos de la ejecución de lo que ellos han tenido que hacer, y ahí no se instituye a nadie. Y van a pedir plazo de 1 año para otra evaluación, y que en esa evaluación recién se concreten despidos o descalificaciones. ¿Qué le parece? ¿Y qué va a pasar en ese año? Que el próximo año ya estamos en campaña política, pues señor. Y ya nadie le hace caso a nadie, pues. Sí, prioridades y prioridades. Claro. Prioridades. Entonces, señores, en lo que yo he narrado, cómo todo está calculado, cómo los juegos de intereses, de representación y de poder se mueven alrededor. Y por último, esto es otra cosa. Hay un grupo en la Asamblea Nacional que no le interesa mucho la vigencia o presencia del señor Tuárez, como a otros les interesa, que salga. Lo que le interesa es que a través del escándalo que está provocando el señor Tuárez, que está implosionando el Consejo de Participación Ciudadana, le interesa que a través de él se lo lleve a juicio político al Consejo Nacional Electoral, hoy vigente. Sí, ¿por qué? Van a arrastrar a todos. ¿Para qué? Para que esa fuerza política no pueda tener su representación en el Consejo de Participación Ciudadana de cara a las elecciones. Hay otras fuerzas políticas que se oponen a eso, pero las fuerzas políticas, entonces ahí está todo un esquema de juego de intereses, que por cierto, ecuatorianos, no son intereses de ustedes ni de nosotros, deberían ser los intereses de la nación y del país, pero esos no son los intereses de la nación, esos son los intereses de la estructura del poder y de la élite de gestión política en el país. Porque los problemas de las grandes mayorías, señores, siguen sin atenderse, siguen como demandas insatisfechas. Y cuidado, que cuando los gobiernos no atienden esas demandas fundamentales de seguridad, de propiedad, de participación, hay una explosión de resistencia social y movilización que todos sabemos cómo se inicia, pero nadie sabe dónde termina. Hay preocupación entonces en ese contexto general, mi querido. Le he hecho un análisis de todas las... Oiga, pero entonces yo voy a hacerle unas preguntas. Dígame la plena. Entonces. Le voy a decir la plena. Al señor Tuárez no lo van a destituir de sus funciones en la Asamblea. Estamos haciendo simple y llanamente un trapecista, es un trapecio mental o político. Sube y baja, pero... no cae. Tuárez lo va sube y baja, pero no cae. Tuárez, la destitución la va a pedir el Contralor. Porque si no la pide, el señor Tuárez lo destituye y le nombra otro Contralor. Así que, señor, esto es un cajón sin salida. Es como cuando la Asamblea hace el sainete antidemocrático de llamarlo a una consulta, a un juicio político, cuando ya estará evidenciado que está destituido. Oiga, esto es como cuando el asaltado y el asaltante sacan el arma a la vez. Los dos se apuntan. Pero acá, ¿quién tiene más ventaja? ¿Quién tiene más ventaja de morir? Dígame. Depende de la ¿quién tiene más ventaja de vivir, mejor dicho? Tuárez. Pero mire el proceso. Mire el proceso. Porque estamos hablando de ella para el futuro de las elecciones del 2020. No, para la destitución. ¿Quién tiene? ¿O Tuárez lo destituye primero al Contralor, o el Contralor lo destituye
a Tuárez. Porque yo le digo... ¿Sabe por qué le digo? Otra pregunta. Es por el sistema, o sea, el informe es rápido. Sí, claro. Y tiene responsabilidades y entre ellas dice destituyas. Sí. Y tiene que hacerse la destitución, como ocurrió en los informes anteriores de la Contraloría. Pero para Tuárez, el nombramiento de un nuevo, Tuárez no es que lo puede destituir, tiene que nombrar a un nuevo. ¿Me entiendes? O sea, Tuárez no puede, el Consejo de Participación tiene que evaluar y nombrar. Y el reemplazo de él no puede actuar por el destituido. Acuérdense cómo se nombraron las autoridades, cómo se nombraron. Primero hay un proceso, ¿no?, de selección, luego de revisión, luego hay una calificación y después hay una comisión que ya califica y nombra. Eso te puede durar, ¿qué te digo yo? 4 meses, 3 meses. El informe del Contralor, eso es rápido. Pero yo le decía lo siguiente, y quiero hacer las veces del abogado del diablo, más porque a veces los periodistas nos convertimos en abogados del diablo para sacar la información, ¿verdad? Hay 2 pedidos para que el Contralor actúe y revise de la forma como se aplicó el proceso de la postulación de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana, ¿verdad? El uno que han pedido un asambleísta de Creo, apellido Simbaña, y el otro que lo han pedido dos consejeros, Sofía Almeida y Cristian Cruz. Pero ellos dos pedidos diferentes. Sí. Pero, por ejemplo, los consejeros Almeida y Cruz, ¿qué dice? Pide que se revise el proceso de selección, incluyendo la carpeta. Dice, piden los dos, Almeida y Cruz, piden que se revise el proceso de recepción de postulaciones, verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades que siguieron los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana previo a la calificación de sus candidaturas. Y Simbaña pide que se inicien 2 exámenes especiales, uno a las declaraciones juramentadas de inhabilidades que presentaron los candidatos que ahora son autoridades y a la declaración de bienes. Yo hago la pregunta. ¿Dónde está el juicio político? No, el juicio político está aparte, ¿no? A eso lo lleva el señor Villamar. Pero yo hago la pregunta. Yo tengo entendido que el Contralor es un juez de cuentas, ¿no? Que interviene sobre todo en donde hay dinero del Estado, aparentemente en discusión o en irregularidades, en corrupción. Pero ¿qué tiene que hacer la Contraloría haciendo exámenes de las declaraciones juramentadas e inhabilidades que presentaron los candidatos? ¿Cómo que tiene que ser? Eso es parte privativa de su responsabilidad. ¿Por qué crees Contraloría? Por favor, ¿por qué crees que le hacen a todo funcionario público, que estos son funcionarios públicos, ¿no? ¿Por qué crees que le hacen una declaración de sus bienes para verificar la idoneidad de su base material cuando ingresan y cuando salen? ¿Qué pasa? Entonces, por eso es el examen especial de esos bienes. Mire, entonces tiene responsabilidad. Usted acaba de dar en el clavo en algo que todavía no lo pone la prensa y que yo pregunté y usted me respondió. Eso debe publicar la prensa escrita. Claro. Que el Contralor sí tiene potestad para acoger los pedidos de estos dos, de los dos, de las dos propuestas. ¿Por qué? Porque el Contralor, como juez de cuenta, puede revisar los bienes de cada entidad, de cada persona, habida cuenta de que el Contralor pide, cuando una persona inicia su gestión en la vida pública, pide que se declare sus bienes bajo un juramento. Eso es lo que tiene que poner, porque y otra cosa también puede. Repito, que hace también, la pregunta que yo hice. Está bien, válida, pero que también otra cosa que hace la Contraloría es verificar idoneidades, no, sobre forja de documentos, pues. Y cuando ellos dicen, hago un análisis del proceso de calificación, entonces yo voy a hacer, a ver, además de lo material, aquí el señor Tuárez me forjó un documento que no existe. Dice que él es esto y no es. Y todos los vocales del Consejo de Participación Ciudadana tenían que haber presentado su declaración juramentada de bienes, porque ellos son empleados públicos. Perfecto. Y esos son, mi querido, así de inhabilidades. En el momento que estás inhabilitado, estás destituido. Claro. Correcto. Y ahí no hay nada que hacer. Entonces, por eso le digo, ¿qué es primero, huevo o la gallina? ¿Quién se come a quién primero? Depende. ¿Quién tiene más hambre primero? ¿Quién tiene más hambre primero? Ahí están defendiéndose, hermano. O sea, si yo no actúo,
vas contra mí, y si actúa, yo voy contra ti. Así es. Eso es todo. Esa es la situación, ese es el escenario. Complicado. Pero aquí está el doctor, ya le vamos a dar la bienvenida. Sí, pues, a nuestro panelista los viernes para conversar sobre ese viene tema. cargado con una cantidad de recursos y municiones legales y constitucionales, porque como él es un soldado de la ley, viene a expresar, es comandante en jefe de la ley. Bueno, yo soy soldadito nomás por ahí de la calle. Acá el doctor es un comandante en jefe de la ley. Antes de empezar ese análisis con el doctor Byron López Castillo, queremos comentarles a ustedes también buenas noticias para nuestra ciudad, ya que nos aprestamos a celebrar también las fiestas julianas. La aerovía es también inclusión, independencia, autonomía y libre movilización. Ganan las personas con discapacidad en las 154 cabinas que estarán disponibles para ellos en la aerovía. Es parte de la política de inclusión de la ATM, es decir, que las personas que utilizan sillas de ruedas tendrán acceso fácil, cómodo y seguro para movilizarse en el sistema aerosuspendido Aerovía. Esta es parte de la inclusión que se realiza para nuestra ciudad. Inclusión y discapacidades. Mire, venía escuchando en otra radio algo que me llamó mucho la atención. Y se hacían una reflexión de los derechos de inclusividad, ¿no?, para personas con capacidades disminuidas y todo. Y se hacía una pregunta: ¿quién es el discapacitado? ¿El que tiene el carnet o el que no lo acepta? Es una pregunta difícil. ¿Qué le parece, mi querido doctor? Porque en ambos casos hay discapacidades. El que no lo quiere aceptar. Pero ¿quién es más? Evidente, ya el discapacitado ya está con un carnet. Claro, ya está. Pero el otro que no acepta y no da oportunidad a que esos derechos sean realmente reconocidos, ese es el más discapacitado. En esa línea, la ATM, en este proceso de inclusión en la movilidad, realmente ha hecho grandes esfuerzos para cumplir y llevar a la práctica el cumplimiento de esos derechos. Porque aquí hay muchos derechos puestos en la Constitución. Tenemos una Constitución garantista de todo, pero llevarlo a la práctica, eso es el gran desafío. Y eso es lo que significa la tolerancia, aceptarlos como tal y reconocerlo en la práctica, esos derechos. Teresa. Y en ese sentido también la ATM construirá 5 pasos peatonales inclusivos con ascensores y paraderos en la vía a la costa. Esto también es parte del camino de la innovación de esta entidad y la alcaldía de Guayaquil. Y bueno, también hay otras buenas novedades como los carros ya con las rampas eléctricas. Hay algunos temas que están favoreciendo la movilidad y la independencia de las personas con discapacidad. Con mucha satisfacción pude ver que la alcaldesa de Guayaquil junto con el vicealcalde Josué Sánchez inauguraban en las estaciones de la Metrovía una máquina de recolección de procesamiento de botellas plásticas, que usted mete la botella, usted va a utilizar la Metrovía, lleva la botella, la mete ahí y le aloja un valor, le compra la botella y con eso usted paga el transporte. Perfecto. Es una cosa muy bien. Inclusión también, medio ambiente también, prácticas amigables con el medio ambiente, que es esa cultura que debemos propiciar para la sostenibilidad y desarrollo de la ciudad. Oiga, y le digo una cosa a propósito de que están hablando de la Autoridad de Tránsito Municipal. Debo de públicamente felicitar a quienes por fin me hicieron caso de mi permanente reclamo como ciudadano. Perfecto. De la instalación de los paraderos con asientos. Porque últimamente, lamentablemente, estaban ubicando paraderos sin asientos y los paraderos son para que la gente espere el bus sentado, como yo lo hacía antes, pero lamentablemente pusieron unos paraderos que no tenían asientos. Ahora los han vuelto a poner muy bonitos, acá por lo menos en la avenida Francisco de Orellana, frente al Hotel Hilton y frente al edificio de las cámaras, han colocado 2 que me sirven a mí porque yo soy usuario de los buses, me sirven a mí porque yo estoy sentado ahí esperando el bus. Así me gusta. Los felicito, señores de la agencia, la Autoridad de Tránsito Municipal, por hacerse eco de las aspiraciones de los ciudadanos, en este caso mío, porque como digo, yo
entiendo que interpreté las aspiraciones de muchas personas que requerían de un paradero con asientos como debe de ser. Muy bien. Bueno, buenas noticias para nuestra ciudad. Ahora sí nos vamos a la pausa comercial, pero enseguida volvemos con más de Sin Amarres. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. EMAPAC te informa que nuestra ciudad cuenta ya con una cobertura del 90% de alcantarillado sanitario. Con la construcción del Sistema 3 se dotará del servicio a todo el noroeste de la ciudad, llegando al 100% de cobertura. Hasta el primer semestre de este año, con la terminación de la primera fase, las cooperativas Nueva Guayaquil, María Auxiliadora, Las Delicias, Valle de la Flor y 6 bloques de Flor de Bastión tendrán servicio de alcantarillado con conexión intradomiciliaria y el sellado de pozos sépticos. Este avance de obras es lo que ha convertido a Guayaquil en una ciudad sanitaria, buscando el bienestar de sus habitantes con un ambiente sano y ecológicamente sostenible. EMAPAC, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. La ATM informa la eliminación de giros en U en la vía perimetral y la calle Marcelino Maridueña para mejorar la fluidez vehicular. Quienes circulen por la perimetral y necesiten retornar a la avenida 25 de Julio deben utilizar las rutas alternas: Victoria, Suscal, Marcelino Maridueña, perimetral; Oña, Marcelino Maridueña, perimetral. Y los que se dirigen al norte deben retornar por la perimetral avanzando hasta la abertura del parterre central frente a la gasolinera Terpel en la Isla Trinitaria. Nos importa tu tiempo y también tu comodidad. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Sistema Metrovía informa. Avanza la construcción de la Troncal 4, Batallón del Suburbio Centro, con el cual este sistema servirá aproximadamente al 66% de la ciudad, cubriendo amplios sectores de la misma, integrándose a las otras troncales ya existentes. La Troncal 4 recorrerá una longitud origen-destino de 11 kilómetros con 24 nuevas paradas, una obra que sin duda beneficiará a más de 130,000 usuarios al día. Súbete a la Metrovía. EMAPAC te informa que desde octubre del año pasado se implementó por medio de Interagua el plan de contingencia para la estación invernal, con equipos que trabajan en la limpieza de canales 24 horas, 7 días a la semana. Asimismo, se instalaron válvulas pico de pato en las orillas del río Guayas y Estero Salado, para impedir la entrada de agua durante mareas altas y dejar salir el agua lluvia, protegiendo a la ciudad de inundaciones. Pero más allá del mantenimiento del sistema de drenaje, necesitamos la colaboración de la ciudadanía, sacando la basura en los horarios programados para evitar taponamientos en las alcantarillas. EMAPAC, trabajando por tu bienestar y el de una ciudad sin inundaciones, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Te informamos que en ATM seguimos recorriendo el camino de la innovación, con los 20 nuevos buses eléctricos con aire acondicionado y los corredores viales en el norte con paraderos y wifi gratuito. Con los sensores para puertas y botones de pánico en buses para aumentar tu seguridad y los 150 nuevos elevadores para silla de ruedas. Con la aerovía, que transportará a 40,000 personas al día en solo 15 minutos entre Durán y Guayaquil. Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Sistema Metrovía informa. Avanza la construcción de la Troncal 4, Batallón del Suburbio Centro, con el cual este sistema servirá aproximadamente al 66% de la ciudad, cubriendo amplios sectores de la misma, integrándose a las otras troncales ya existentes. La Troncal 4 recorrerá una longitud origen-destino de 11 kilómetros con 24 nuevas paradas, una obra que sin duda beneficiará a más de 130,000 usuarios al día. Súbete a la Metrovía. La fiesta del fútbol sudamericano se enciende en Radio Atalaya. ¡Viva las emociones de la Copa América Brasil 2019! Con las voces que usted quiere escuchar: Marcelo Troviani, Rodolfo Piñeiro y todo un personal capacitado con la mejor información desde Brasil. Calor Copa América Brasil 2019 en Radio Atalaya, la radio más copera del Ecuador. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles.
En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 8 minutos y ya está junto a nosotros el doctor Byron López Castillo, con quien hacemos un análisis exhaustivo de las principales novedades políticas, económicas y sociales del Ecuador y el mundo. Hay algunos acontecimientos que han concitado la atención de la opinión pública, de generadores de opinión también, a través de columnas, de posiciones también de ciudadanos, que realmente constituyen preocupaciones generales, porque hechos que se van sucediendo desde el orden institucional, desde el comportamiento social, desde la vigencia del Estado de Derecho, realmente preocupan cómo y de qué manera tienen un tratamiento a nivel de la estructura del Estado y la institucionalidad del Estado. Y voy a referirme con el día de hoy, con nuestro invitado de los días viernes, el doctor Byron López Castillo, al tema del Consejo de Participación Ciudadana, quienes lo veíamos en el transitorio como un proceso de reinstitucionalización, pero luego, cuando ha sido ya nombrado definitivamente, vemos que los nombramientos y los representantes están inmersos en actos reñidos con la ética y la moral pública, que desdice fundamentalmente del rol y el objetivo para lo que han estado elegidos. Con este antecedente, doctor, le damos la bienvenida y queremos su visión, su análisis respecto al tema. Muchas gracias por la gentil deferencia. Considero que el país vive una etapa sumamente conflictiva, de una desorientación, para emplear el término más benigno, pero lo que me preocupa es de un conformismo en la ciudadanía. Cuando hay un conformismo y hay una indiferencia colectiva, se hace lo que se está haciendo en el Ecuador. Son muy pocos los sectores ciudadanos que salen a rechazar tanta cosa podrida que está viviendo el país. Oí al venir para acá la conversación que ustedes tenían en el programa de esta mañana, cuando analizaban los problemas que se están presentando en la justicia. Es un tema de profundo análisis. Yo no quiero creer que todo lo que está pasando en este momento y lo que vamos a analizar ahora, el caso del cura Tuárez y el Consejo de Participación y todo lo que estamos viviendo, sea lo que el pueblo llama una cortina de humo, con el objeto de ir tapando progresiva pero seguramente todas las actuaciones de corrupción por las cuales están enjuiciados algunos, presos otros, prófugos algunos, pero todavía no hay un pronunciamiento general de establecer una responsabilidad definitiva hasta tanto no haya una sentencia ejecutoriada. Y esta lentitud en la justicia permitirá que, si las cosas siguen así, llegue un instante en que todos digan: yo no fui, ahí está, la justicia no ha llegado a probar nada, por lo tanto yo puedo volver a hacer lo que me dé la gana en este país. Eso no deberíamos permitir. Y la que debe actuar con interés, con decisión, con absoluta responsabilidad histórica es la propia sociedad. Eso lo vengo diciendo reiteradamente en este programa y en todas partes donde tenga la oportunidad de emitir mi modesta opinión. Es la ciudadanía, la colectividad ciudadana, los ciudadanos, el soberano, el pueblo que tanto se habla, el que tiene que estar presente para hacer conocer su decisión irrenunciable de no permitir que el Ecuador siga en el despeñadero en que está metido en estos momentos. Esta como una especie de preámbulo a la conversación de esta mañana. El tema que quiero abordar ahora está vinculado precisamente con el Consejo de Participación Ciudadana que ustedes están mencionando. Mi opinión, y la de mucha gente de este país, y posiblemente la mayoría, es que ese organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue creado por el correísmo con el objeto de tener un instrumento para maniobrar todo lo que él hizo. ¿Qué hizo el correísmo con este rimbombante organismo? Tener a su disposición 7 personas entonces para que nombraran los funcionarios de control político económico del país. Eso debe desaparecer. La memoria respetable del doctor Trujillo
debe ser también oída. Él sostuvo la tesis, si estuviera vivo, ya estuviera recogiendo en las calles las firmas necesarias para provocar una consulta para que ese consejo desaparezca. Y con lo que está pasando en este momento, esta desaparición es más urgente todavía. Si bien es verdad que el consejo transitorio que presidió el doctor Trujillo le devolvió al país algo de la institucionalidad que se perdió, ahora existe el propósito deliberado y consciente de volver al destrozo de la institucionalidad en el país. Esa es mi opinión. Y las cosas están marchando hacia allá. ¿Cómo va a ser posible que se nombre para miembros de la comisión, del Consejo de Participación a 7 personas, en primer lugar, ilustres desconocidos, sin ningún antecedente político o jurídico de experiencia en el campo político del país, sin ninguna experiencia en el ramo tan delicado de la transparencia y de la lucha contra la corrupción? Ahí están 7 ciudadanos, con la circunstancia de que uno de ellos, el que está actuando como presidente de este organismo, es el señor José Tuárez, una persona que está demostrando una actitud totalmente desorientada y que quiere desorientar al país, pero creo que no lo va a lograr. Él es sacerdote, él es cura, él estuvo en toda su campaña electoral vestido con el traje de sacerdote. Así se presentó en la campaña política. En las papeletas electorales en donde se ponían las caras de los candidatos, aparecía la cara de él con su hábito de sacerdote. Es decir, que es un cura, cosa que está bien, pero no es correcto que ahora sostenga que no es cura. El Ecuador tiene el modus vivendi, que es un tratado, llamémoslo así, celebrado entre la Santa Sede y el gobierno y el Estado ecuatoriano, que arranca del año 1937, cuando era el presidente Federico Páez. Mediante este modus vivendi se establece la diferencia entre el Estado laico y la Iglesia. Los sacerdotes no pueden hacer política, menos participar en elecciones, ser candidatos y ganar a dirigir un sector de la ciudadanía que es eminentemente político. Por lo tanto, la presencia de este señor no es conveniente desde este punto de vista eminentemente legal y constitucional. Llegó investido la calidad de sacerdote y luego la niega. Una cosa que alarma. ¿Para qué se puso el hábito? ¿Para engañar al pueblo? Para que digan qué buen curita. Con ese curita sí nos vamos a salvar. Porque el pueblo es ingenuo pero no tonto. Y creyó que tras ese hábito había un hombre con una moral y una ética distinta a la de los demás. Pero resulta que no ha sido así. Y aparte de esto, pasa el tiempo, los días avanzan y se empiezan a conocer cosas que son tremendamente graves y que tienen que ser analizadas como deben ser. El señor cura Tuárez aparece de pronto siendo propietario de bienes inmuebles, valorados en algunos centenares de miles de dólares, propietario de cuentas bancarias, de certificados de depósito, todas estas cosas que se llaman en el ámbito bancario. Está bien que tenga plata, que tenga, pero que le explique al país de dónde peca tamea, y que le explique al país si tenía esos valores, si rompió o no con los votos de castidad, de inocencia y de pulcritud y de pobreza al que se somete todo sacerdote cuando es investido de esa calidad. En él no hay esto. Y lo más grave del problema es que aparece una tercera persona a la que le encarga que le maneje sus negocios. Hay una especie de testaferro, que es ese término, pero una tercera persona que es la que está apareciendo como dueña y ahora le está diciendo, le devuelvo, pero déme lo que me tiene que pagar. Eso tiene que aclararse. Allá él puede tener toda la plata del mundo, puede haber heredado del papá, del abuelo, de alguien, tener dinero. ¿Quién lo aclara? ¿Ah? ¿Quién lo aclara? ¿Qué? ¿Quién lo aclara? Esto que eso es mismo, a él le toca aclarar. Ya, pero tiene una declaración juramentada en la que dice lo que ha dicho. Y ahora esa declaración juramentada, que es contra la realidad, permitiría que se establezca judicialmente desde el ámbito penal que él cometió el delito de perjurio, al haber declarado bajo juramento algo que no es verdad, que eso es el perjurio. ¿Para qué me voy a detener ahí? Todo el mundo sabe que es el perjurio. Pero ahí, ante un notario declaro una cuestión bajo juramento
Y resulta que lo que digo ahí es falso, por lo tanto es mentido, y esa mentira cuando se da con juramento se llama falso perjurio, y cuando la mentira se da sin juramento es falso testimonio. Doctor, hay dos iniciativas, para que usted siga en el mismo ámbito, sobre este tema. La misma mayoría, una minoría del Consejo de Participación Ciudadana ha solicitado al Contralor se investigue todo este proceso a partir de la declaración de Villamar. Y el diputado, el asambleísta de Creo, Villamar, también ha solicitado que se haga todo un estudio, una investigación sobre el tema. Entonces, es la Contraloría que tiene que determinar si ha habido forja de documento, si que esta declaración juramentada no corresponde. En este momento yo creo que te corresponde a todo el organismo de control del país investigar este caso, porque el presidente es de unos organismos que teóricamente es de alta calidad, control de la transparencia, de la honestidad y de la corrupción. ¿En lo político tiene fuero político él? El presidente. Claro, tiene fuera de corte. Fuera de corte. Sí. En lo político, tiene fuera de corte. No tiene fuera de corte. Vamos a analizar lo que se está pasando en este momento. Porque lo están llamando juicio político. Claro, porque sí permite la Constitución. Por eso es lo que tiene fuera de corte. La mano. El artículo de la Constitución dice en el artículo 204 que la función de transparencia y control social estará formado por el Consejo de Participación. La función de transparencia y control social estará formado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado, la Superintendencia. Los representantes de las entidades que forman parte de las funciones de transparencia y control social, dice el 205, ejercerán sus funciones durante un periodo de 5 años, tendrán fuero de corte nacional. Exacto. Tiene que jugar a sujetos al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional. Correcto. O sea, tiene que jugar la fiscal Salazar. La fiscal Salazar es la fiscal general, porque tiene fuero de corte. Tiene fuero de corte. Lo de fondo que está pasando en este momento es que este organismo, todos ellos, puede ser enjuiciado políticamente por la Asamblea. Pero busquemos la causa. La causa por la cual puede ser llamado el señor Tuárez a la Asamblea a juicio político. ¿Cuál es la causa? Por haber mentido, por haber alterado la verdad, por haber dicho que es cura y que no es cura. Haber hecho una declaración juramentada. Haber hecho una declaración juramentada que ahora resulta que no es verdad. Todo eso es motivo de enjuiciamiento político. Están cogiendo de las firmas ya por parte de los asambleístas. Se necesita una cuarta parte de los asambleístas, que son 137, por lo tanto son 35 votos que se necesitan para poder empezar el trámite de la ¿Y eso no es más bien un asunto que le compete a la Contraloría? Podría ser, pero la Asamblea tiene su ámbito totalmente diferente. Porque yo he escuchado que hay abogados que dicen que al señor Tuárez lo pueden llamar a juicio político por una causal, incumplimiento de funciones. Así es. Y si es por incumplimiento de funciones, la cuestión está cuestionada. Estoy haciendo a veces abogado del diablo. Está cuestionada porque él apenas tiene pocos días en funciones. ¿De qué incumplimiento de funciones se puede hablar cuando él recién tiene dos sesiones, tiene los 15 días que el Consejo está sesionando? Hay otro aspecto, legitimidad de representación. Cuando mientes es legitimidad de representación. Entre otros aspectos que usted anota, mi querido Alcide, debo decir que un acto que él no debe haber ejecutado y se sale de su órbita es cuando viene a Guayaquil y la primera presentación pública que tiene aquí en esta ciudad da un discurso político invocando a Bolívar. Alerta, alerta, pueblo ecuatoriano, la espada de Bolívar recorre América. La frase del chavismo, que fue reconocida por el correísmo, es seguida por él. Entonces él está haciendo un acto político. Y no solamente ha convertido a la sede del Consejo de Participación Ciudadana en una central política, recibiendo a todos sus huestes, gritando consignas sobre el socialismo del siglo XXI. En vez de las alabanzas, ahora canta las consignas del socialismo del siglo XXI. Él, por ejemplo, aparece siendo militante del Partido Socialista y ahora niega. Si eso se llega a aprobar, también ha mentido. Doctor, en el caso del juicio político, si es que a él lo llevan, ¿verdad?, por incumplimiento de funciones, tendrá, o si a él lo llevan porque no
entregó documentación falsa a la hora de registrar su candidatura, tendrán que llevar también al Consejo Nacional Electoral. Esa es la segunda parte de la intervención aquí en este programa. Continúe, doctor. Es a él y al Consejo Nacional Electoral transitorio que no dio paso correctamente a determinar si la documentación presentada por este caballero obedecía o no a la realidad legal. También pueden ser llevados ellos y parece que hay un pedido sobre eso. Un pedido y también hay una respuesta de uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral Transitorio diciendo que ellos no pueden estar revisando uno por uno cada documentación que entreguen los señores candidatos, en este caso a la vocalía del Consejo Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana. Eso será un poco hasta real, porque imagínese usted que vengan 10 candidatos y cada uno entrega 30, 40 documentos y que el vocal encargado de la revisión busque y rebusque cada uno de los documentos. Se pierde mucho tiempo. No, pero debería ser así. Debería. No es el vocal que revisa. Hay una comisión. Claro, exacto. Pero al momento en que surge que ese documento que se ha presentado no es cierto, es falso, o altera la verdad. Ahora sabemos eso. Ahora sabemos eso. Claro, ahora se sabe. Teníamos que haber sabido antes de registrar la candidatura del señor Tuárez. Pero en este porque si hubiésemos hecho eso, el señor Tuárez no hubiese sido candidato. Estamos un hecho país. Y él tiene que ser enjuiciado políticamente. Por ejemplo, él ha dicho, entre tantas cosas que sostuvo en las cosas que había anotado, que había sido director de la radio de La Voz de Baños. Y no era así. Que había sido rector administrativo de la unidad educativa San Fernando de Quito. Tampoco era así. Que había sido párroco de Santo Domingo de Guzmán. Y todos estos aspectos se están probando que son mentiras, porque los funcionarios encargados de aclarar o no este aspecto están diciendo no fue director de radio, no fue tal cosa. Entonces un hombre que nos ha mentido por todos los costados. Eso no puede permitirse. Doctor, nos faltan 2 minutos para tratar el mismo tema, pero ya desde otro ámbito. La forma en que puede ser destituido, separado, mejor dicho, el Consejo Nacional de la el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo lo podemos nosotros suprimir? ¿Mediante consulta, mediante reforma constitucional? ¿Cuál es el camino? Existe en camino la tesis de algunos políticos, y yo sé la tesis del doctor Trujillo, que murió, de hacer una consulta popular. Porque definitivamente el pueblo es el que resuelve las cosas. Los llamaron al pueblo ecuatoriano a una consulta para preguntarle qué opine si era o no conveniente matar a los toros en las plazas de toros, en las corridas de toros, que si era correcto que se mate a los gallos en las galleras. Eso le preguntaron al pueblo. Ahora, una cosa interesante como esta no puede ser sino materia de una consulta popular, para que el pueblo diga si quiere o no que existe el Consejo de Partido Ciudadano contra el Control Social, o no, para que sea el pueblo el que decida su continuidad. Yo más bien me iría por la eliminación de los artículos donde se determina la existencia del Consejo de Participación Ciudadana. Hay varias modalidades que se podrían hacer, pero yo entiendo que una de más fondo es la del pueblo que se pronuncie en este sentido. Solo una pregunta, doctor. El Consejo de Participación Ciudadana es parte integrante de la función de transparencia. ¿Vas a eliminar la función de transparencia o vas a eliminar al Consejo de Participación? Si está dentro de la función de transparencia, tú tendrías que eliminar la función de transparencia, pues. Bueno, estamos hablando de eliminación del Consejo de Exactamente. Exactamente. De la función de transparencia. De eso estamos hablando. Sí, está clarísimo, está clarísimo. De eso estamos hablando. La función de transparencia está compuesto por la Defensoría del Pueblo. Artículo 204, inciso 2, Constitución. La función de transparencia, la función y control social estaba formada por el Consejo de Participación y por otro organismo más. La Contraloría, estamos pidiendo que se establezca la función de transparencia. Exclusivamente este no ha servido para nada. Correcto. Y mira, lo grave del caso que el señor Tuárez y los miembros actuales se han pronunciado, la mayoría creo, en el sentido que han llegado a este organismo con el objeto de deshacer lo que hizo el Consejo Transitorio, la anterior, sin tomar en cuenta que la Corte Constitucional dictó una resolución larga con fecha 7 de mayo de 2019
en donde luego de un análisis exhaustivo y profundo de lo que es este organismo y de lo que hizo como transitorio, en la parte de la decisión, que es largo como para leerlo, pero en la parte pertinente dice: la competencia extraordinaria atribuida al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio se extingue una vez que finalice la transición. Los actos dictados en ejercicio de aquellas competencias tendrán los efectos materiales y temporales establecidos en la Constitución. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo no ostenta las competencias extraordinarias que el régimen de transición del Consejo de Participación otorgó al Consejo Transitorio. Por tal razón, no goza de autonomía para revisar las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio en ejercicio de aquella. En consecuencia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo está sujeto de manera íntegra a las reglas constantes en el artículo 208, numerales 10, 11 y 12 y artículo 209 de la Constitución. Por eso también tiene que ser llamado a juicio, porque pretende deshacer lo que hizo desconocer, claro, que sería violentar una y desconocer una resolución constitucional de la Corte Constitucional. Claro, por este motivo yo creo que ese llamado a juicio a este señor cura actual, será cura, no interesa, tiene razón de ser y que ojalá no se quede en la penumbra baja. Bueno, doctor, muchísimas gracias por sus análisis y comentarios de esta situación. Gracias a ustedes por vuestra sintonía. Lo que viene es Fernando Agoyo en vivo y le deseamos un feliz fin de semana.